Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda ser para con cada uno de ustedes, los seguidores de estos medios, la verdad del cuarto ángel. En esta ocasión, como podrás ver nuestro título, el rebautismo que no es rebautismo. Algunos de ustedes se dirán, ¿cómo así? El rebautismo que no es rebautismo. Algunos podrían razonar y decir, ¿es un rebautismo o no es un rebautismo? Pero permítame decirle que es ambas cosas. Vamos a hablar de un rebautismo que no es rebautismo. ¿Por qué vamos a presentar este mensaje? Por estos medios, la verdad del cuarto ángel, hemos presentado un mensaje titulado el bautismo y el rebautismo, demostrando bíblicamente que el rebautismo es de invención diabólica y que no tiene base bíblica. No hay un solo texto bíblico que apruebe lo que es el rebautismo. No solamente eso, sino que para apoyar lo que es el rebautismo, tienen que pisotear, poner a un lado lo que son las verdades bíblicas, que son para los ya justificados, con sus resultados si vuelven hacia atrás. Hemos titulado este mensaje, el rebautismo que no es rebautismo, porque tenemos aquí en nuestro medio que se llama el libro El Evangelismo. En el capítulo 10, en la página 273, tenemos un subtítulo llamado el rebautismo. Posiblemente algunos de ustedes, especialmente aquellos que son adventistas, podrán decir, bueno, Nelson Cuarto Ángel no cree en el don profético, porque él presenta que el rebautismo es de invención diabólica. Es cierto que no se puede dar evidencia bíblica del rebautismo, y no solamente eso, sino que tumba las verdades bíblicas que son para los ya justificados, con sus resultados si vuelven hacia atrás. Pero resulta ser que ese rebautismo del cual habla la sierva de Dios no es realmente un rebautismo. Ese rebautismo también tiene el nombre, lo que se llama el nuevo bautismo. Vamos a ver por qué le llaman rebautismo o el nuevo bautismo. El rebautismo del cual hablamos, que era de invención diabólica, es para aquellos que una vez que fueron miembros de la iglesia adventista o miembros de cualquier iglesia, y una vez que aceptan a Cristo y son miembros de la iglesia y vuelven a las andanzas antiguas o cometen el pecado intencional y deliberado y los rebautizan, ese bautismo no tiene apoyo bíblico ni la aprobación divina tampoco de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no está contemplado en el plan de redención. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tan solo cubre los pecados de los hombres después de su conversión, y después de su conversión los pecados que cometen por ignorancia o equivocación se le imputan a Satanás, y si son deliberados o intencional, paga el individuo. Ahora bien, hubo un caso que se dio en la historia del adventismo, cuando la iglesia adventista estaba en su juventud, donde habían personas que eran de otra iglesia, que cuando recibían la verdad del sábado, entre la otra doctrina que posee la iglesia adventista, y querían ser miembros de la iglesia adventista, uno querían ser aceptados por profesión de fe, y otro que lo bautizaran, porque entendían que el bautismo que ellos habían recibido no era válido, porque habían sido doctrinados en una doctrina falsa. Así que por lo tanto en la iglesia se estaba dando la situación, el problema, que el ministerio estaba exigiendo que las personas que querían ser miembros de la iglesia, que eran de otra iglesia, tenían que ser bautizados. Y por lo tanto, aunque Dios no estaba de acuerdo con esa demanda del ministerio, Dios lo aprobó. ¿Pero por qué Dios lo aprobó? Porque eran personas que habían aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, eran fieles a la poca luz que tenían, y por lo tanto, al recibir el bautismo de la iglesia adventista, no estaban siendo rebautizados, porque ellos nunca habían sido miembros de la iglesia adventista. Por eso hemos titulado este mensaje, el rebautismo que no es rebautismo. Es un rebautismo porque habían recibido un bautismo en otra iglesia, habían aceptado a Cristo Jesús como Salvador personal, se habían mantenido fiel a la poca luz que tenían, y ahora al pasar a otra iglesia, que era la iglesia adventista, y recibir el bautismo, ahora reciben un rebautismo porque sí habían sido bautizados en otra iglesia. Y al ser bautizados nuevamente en la iglesia adventista, entonces estaban recibiendo un rebautismo. Pero es un rebautismo comparado con el que tenía en otra iglesia. Pero no era un rebautismo porque esa gente nunca había sido miembro de la iglesia adventista. Es decir, no es un rebautismo en la misma iglesia. Ahora, ¿qué pasa?
¿Por qué Dios aprobó ese rebautismo? Primeramente, como ya mencioné, no violaba los principios establecidos en el plan de la redención, que contempla, según Hebreos 6, 4 al 6, que el que recibió el bautismo del agua y del Espíritu y gozó del don celestial, recayó, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Esas personas no reunían esa característica. Segundo, dice Hebreos 26 que el que pecó deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado. Ese no era el caso de aquella persona que habían recibido un bautismo, un nuevo bautismo, el cual se le llama rebautismo porque habían sido bautizados en otra iglesia, pero no era un rebautismo porque no habían sido miembros de la iglesia adventista y por lo tanto no estaban recibiendo un rebautismo dentro de la iglesia adventista. Dentro de la iglesia adventista estaban recibiendo solamente un bautismo, o lo que la Sierva de Dios llama un bautismo. En este capítulo, o subtítulo de este capítulo, se le llama el nuevo bautismo, y también se le dice que es el bautismo para personas que estaban en pecado inconsciente. Escuche bien. Estamos aclarando esto, ¿sabe por qué? Porque ahora tenemos un rebautismo que Dios aprobó en contra de su voluntad, y déjame aclarar eso, voy a hacer un paréntesis aquí. Ustedes dirán, ¿cómo en contra de su voluntad? Sí, hay ocasiones en que Dios contesta ciertas oraciones a pesar de que no está de acuerdo, pero se lo aprueba. Como por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel pidió rey? No era la voluntad de Dios que el pueblo tuviera más rey que el mismo Dios, pero como ellos pidieron rey, estoy hablando del caso cuando el pueblo se acercó a Samuel y le pidió que querían un nuevo rey, según de Samuel. Así que por lo tanto, primero de Samuel, cuando el pueblo viene y pide un nuevo rey, Samuel está llorando y llorando, y Jehová le dice, no llores porque no te han desechado a ti, sino que me has desechado a mí. Así que por lo tanto, Jehová le pidió que procediera a Samuel a buscarle su nuevo rey. Y Jehová le aprobó un nuevo rey, y no solamente se lo aprobó, el mismo Dios eligió un rey para el pueblo de Israel, pero un rey conforme al corazón del pueblo, no conforme al corazón de Dios. Así que por lo tanto, usted podrá notar que Dios contestó la oración o la petición del pueblo, concediéndole un rey, el cual reemplazando a Dios como su rey. Usted conoce ya el resto de la historia de la desgracia del pueblo de Israel. También en una ocasión Dios le dijo al rey Ezequías que se preparara porque iba a morir, pero este rey le pidió al Señor que le concediera unos años más de vida y empezó a justificarse. El Señor lo que quería era que él durmiera y que preparara su casa, pero como él quería más años de vida, aunque no era la voluntad de Dios, Dios le concedió la petición de su oración o su pedido. También en una ocasión por el desierto, el pueblo pidió carne. Dios le estaba dando maná porque Dios quería que su pueblo conociera lo que es el mensaje pro salud, porque nuestro cuerpo no fue creado para estar ingiriendo carne. Y por lo tanto el pueblo pidió carne y Dios le contestó la oración y le dio carne hasta que le salió por la nariz. Así que hago este paréntesis aclarando, porque acabo de mencionar que Dios aprobó en la iglesia adventista un rebautismo que no es rebautismo, pero fue un rebautismo que era no para personas que eran miembros de la iglesia adventista, se habían ido para el mundo o habían pecado intencionalmente para volver a ser bautizados. No, ese no era el caso. Y estamos presentando este mensaje de lo que es el rebautismo, porque ahora resulta ser que dentro del adventismo hay dos tipos de rebautismo. Está el rebautismo, que fue el que Dios aprobó, aunque no a favor de su voluntad, pero Dios lo aprobó y después se dio por hecho que era la voluntad de Dios que se diera el rebautismo. Pero para ese tipo de personas que estaban en pecado inconsciente, que eran de otra iglesia y que habían aceptado a Cristo y que eran fieles a la poca luz que tenían. Y ahora el manual de iglesia contempla un rebautismo, pero ese rebautismo que el manual de la iglesia adventista contempla es un rebautismo inventado por el diablo a través de los ministros. Esto suena muy fuerte, pero es la triste realidad. Oiga bien, dos tipos de rebautismo hay en la iglesia adventista. Uno aprobado por Dios, que no tumba los principios del plan de la redención, de la verdad bíblica, que son para los ya justificados con sus resultados si vuelven hacia atrás o caen en la misma inmundicia después de haber sido justificados. Y un rebautismo que se le dan a los que ya son miembros de la iglesia, pecan intencionalmente y entonces vuelven y los rebautizan. Los rebautizan dándole hasta 8 bautismos, porque en la iglesia adventista han habido personas que le han dado hasta 8 bautismos. Ya ustedes saben, yo no sé fundamentado en qué. Bíblicamente no hay fundamento, simplemente que el diablo introdujo ese tipo de bautismo en la iglesia adventista, porque el rebautismo que está contemplado en el manual de iglesia no es el rebautismo que habla la sierva de Dios en este libro llamado El Evangelismo, en la página 273, porque el rebautismo que se habla aquí, que no es un rebautismo,
es un rebautismo para que, o el nuevo bautismo, que eran, vuelvo y repito, y me excusen que yo tenga que repetir tanto, porque quizá usted es una persona inteligente, pero esto es un video que lo va a saber todo el mundo, y hay personas que no son tan inteligentes como usted. Así que por lo tanto, a veces tengo que repetir un poquito. Así que por lo tanto, ahora Dios establece ese rebautismo para personas que eran de otra iglesia, que nunca habían sido miembros de la iglesia adventista y que estaban en pecado inconscientemente, como lo vamos a leer. Dentro de lo que es el párrafo, nosotros esperamos que usted en su casa, con oración y detenidamente, se lea lo que es el capítulo 10, el subtítulo, el rebautismo, y con cuidado se dé cuenta que todo lo tratado en eso está dentro del contexto de rebautismo para personas que eran de otra iglesia, que eran fiel y no era que habían pecado intencionalmente. E incluso la sierva de Dios compara ese rebautismo con un caso que se dio en el libro de Hechos, capítulo 19. En el libro de Hechos, capítulo 19, que es otro de los casos que emplean los teólogos, tanto adventistas como de otras denominaciones, para aplicar lo que se llama el rebautismo. Pero es un rebautismo que realmente no es el rebautismo que se hizo en Hechos 19, que dicho sea pastor, no fue un rebautismo en realidad en sí, porque eran personas que habían aceptado al Señor Jesús como su Salvador personal, habían recibido el bautismo de Juan, pero le faltaba el bautismo del Espíritu Santo. Y Jesús había dicho en San Juan capítulo 3, que el que no recibiera el bautismo del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Así que por lo tanto, cuando Pablo se relaciona con esos nuevos creyentes de la fe, que le estaba hablando acerca del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, ellos dijeron, pero nosotros ni siquiera hemos oído hablar de Espíritu Santo. Y por lo tanto parece ser que habían sido doctrinados por personas no autorizadas, personas le dieron un bautismo de agua, sin estar conscientes debidamente de lo que es el plan de salvación y lo que implica la salvación. Así que por lo tanto usted va a notar que en Hechos 19, que es el único capítulo que las personas toman para formar una doctrina y aplicar lo que se llama el rebautismo, usted va a notar que ese rebautismo, o ese bautismo mejor dicho, no se le dio a personas que una vez que habían aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, habían pecado intencionalmente, habían vuelto a la inmundicia y lo bautizaron de nuevo. Ese no es el caso. Aclarando, ninguna doctrina, oiga bien, ninguna doctrina puede estar fundamentado en un solo texto bíblico y fuera de contexto. Porque los que practican el rebautismo, tanto en la iglesia adventista como iglesia reforma o iglesia protestante, hacen el rebautismo fundamentado solamente en un solo texto bíblico fuera de contexto. Porque el rebautismo, ese bautismo o rebautismo, si queremos llamarle, voy a correr la milla. Oiga bien, voy a correr la milla con aquellos que dan el rebautismo basado en Hechos 19. Ese rebautismo de Hechos 19, vuelvo y repito, eran personas que habían aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal. No habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Esas personas no estaban en pecado intencional o deliberado, porque eran fieles a la poca luz que habían tenido. Y por lo tanto, los que están dando rebautismo a personas que fueron miembros de la iglesia, que conocían la doctrina y se fueron a la inmundicia, y después que se fueron a la inmundicia lo bautizan, y después que lo bautizan vuelven y se van, y vuelven y lo bautizan, y vuelven y se van, porque es un relajo que tienen en las iglesias con lo que es el bautismo. Porque el diablo siempre falsifica lo que Dios establece. Dios establece un bautismo de agua y del Espíritu, el diablo falsifica el bautismo de niño. Dios aprueba un rebautismo aunque no sea a favor de aunque no sea su voluntad, pero el diablo establece un rebautismo falso. Todo lo que Dios hace lo falsifica. Dios establece un día de reposo verdadero, el diablo establece un día de reposo falso. Todo el diablo lo falsifica. Así que por lo tanto es bueno que usted preste mucha atención a lo que es este tema del rebautismo que no es rebautismo. Ya usted de antemano sabe por qué se llama el rebautismo que no es rebautismo. Es rebautismo porque eran personas que eran de otra fe religiosa que entran al adventismo. No es rebautismo porque ellos nunca habían sido miembros de la iglesia adventista y por tanto el bautismo que recibieron en su otra iglesia se dio por nulo. ¿Por qué? Porque no tenían la verdad del sábado, no tenían el mensaje de la no inmortalidad del alma, de que después que la persona muere, que está en el infierno, o que tienen vida después de la muerte. No, como ellos creían esa cosa erróneamente, ahora al aceptar la nueva fe, entre otras verdades, pues entonces
se dio por nulo ese tipo de bautismo. El propósito de Dios era que esa persona que habían aceptado a Cristo Jesús, que habían recibido el bautismo correcto, a esa persona se lo aceptara por profesión de fe. No había necesidad de un rebautismo porque ya ellos habían sido bautizados, pero como la iglesia adventista dio por nulo el bautismo de ellos, pues por lo tanto se estableció ese rebautismo para personas que estaban en pecado inconsciente. Muy bien, vamos ahora a darle lectura breve para que ustedes vean, porque nosotros estamos viviendo un tiempo muy peligroso. Es lamentable que los llamados doctores en teología, teólogos y pastores han estado proyectando tiniebla en la iglesia, han estado estableciendo normas y prácticas que son antibíblicas. Han estado rebajando la norma bíblica para llenar las iglesias de impíos mundanos, para de esa manera llenar las iglesias de impíos mundanos, para así enriquecer sus arcas, hacer banco propio, frisar dinero en banco, y ya usted sabe. Muy bien, oiga lo que dice aquí, el libro El Evangelismo, página 273. Se titula El Rebautismo. Espero que usted lo pueda apreciar ahí. El rebautismo. Observe que eso tiene un aparte de ese subtítulo, tiene otro subtítulo. Lo que usted ve en la parte que está en Mamey, observe que hay una parte que no está marcada. Eso es un subtítulo que tiene el subtítulo. Observe lo que dice allí. El rebautismo. Dice allí, cuando el primer bautismo no satisface. Ese es el subtítulo que tiene el subtítulo. Ahora bien, dice allí, hay muchos hoy en día que inconscientemente, oiga bien, porque es un rebautismo, era un rebautismo para personas que estaban en pecado inconscientemente. Y usted va a ver a través del desarrollo de la lectura porque estaban en pecado inconscientemente, porque no tenían las verdades que ya mencionamos que poseía la iglesia adventista. Dice aquí, hay muchos hoy en día que inconscientemente han violado uno de los preceptos de la ley de Dios. Cuando el entendimiento ha sido iluminado y las exigencias del cuarto mandamiento son presentadas con fuerza ante la conciencia, se ven a sí mismos como pecadores ante la vida de Dios, ante la vista de Dios. ¿Quiénes son esos? Aquellas personas de otra fe religiosa que se le presentan las verdades del cuarto mandamiento. El pecado es transgresión de la ley, y cualquiera que hubiera guardado toda la ley y ofendiera un punto es hecho culpado de todo. El honesto buscador de la verdad no presentará la ignorancia de la ley como una excusa por la transgresión. La luz estaba a su alcance, la palabra de Dios es sencilla, y Cristo ha ordenado escudriñar las Escrituras. Reverenciar la ley de Dios como santa, justa y buena, y se arrepiente de su transgresión, por fe reclama la sangre expiatoria de Cristo y se hace la promesa del perdón. Su primer bautismo no lo satisface ahora. O sea, ven, ¿cómo está hablando aquí? Esta persona empieza a tener un encuentro con Dios, empieza a ver la doctrina que no se ha presentado, se ven como unos pecadores, y ahora su primer bautismo no lo satisface. ¿Por qué? Porque había sido doctrinado erróneamente. Estamos hablando del punto teológico de la doctrina adventista comparado con lo que es la doctrina del protestantismo, que son contrarias al adventismo. Dice allí, se ha visto pecador, condenado por la ley de Dios, ha experimentado de nuevo la muerte al pecado y desea ser sepultado otra vez con Cristo por medio al bautismo, para poder levantarse y andar en novedad de vida. Una conducta tal se halla en armonía con el ejemplo de Pablo al bautizar a los conversos judíos. ¿Se acuerdan? Eso de aquí ella está citando lo que es Hechos 19. Aquellas personas, como le dije, que habían aceptado a Cristo Jesús como su salvador personal, no estaban en pecado intencional, eran fieles a la poca luz que tenía, y por lo tanto ellos no habían conocido, ni siquiera habían oído hablar de Espíritu Santo. Usted se lee el relato de Hechos 19 y se lo van a encontrar que así mismo lo expresa. Así que dice aquí que ese tipo de personas, el cual está hablando, se encuentra en la misma situación a aquellos conversos judíos. Miren que está hablando de personas como conversos, no se está hablando de personas inconversas, no se está hablando de personas apóstatas. El bautismo que se le dio, o rebautismo, como quieran llamarle, en Hechos 19, y del que se está tratando aquí, no se está hablando de apóstata. ¿Sabe qué es un apóstata?
Una persona que una vez que es justificado vuelve a las andanzas antiguas, porque hay dos clases de apostasía: abandono de la verdad y rechazo de la verdad. Los que abandonan la verdad son como los que vuelven como el perro a su propio vómito, según expresa segunda de Pedro 2:23. Y continuamos, dice allí: ese incidente fue registrado por el Espíritu Santo como una lección instructiva para la iglesia. No ha de convertirse en una prueba para los nuevos creyentes. Escuche bien, no era el propósito de Dios que el rebautismo se convirtiera como una prueba de discipulado, y ella lo menciona más adelante, lo vamos a leer para que ustedes vean, que el rebautismo se convirtiera en una prueba de discipulado para el nuevo creyente, o sea, para los que venían de otra iglesia. Pero ya que el ministerio insistía con bautizar a aquella persona y lo querían poner como una prueba de discipulado, no, si no se bautiza no puede ser miembro de esta iglesia, aunque fuera bautizado en otra iglesia. Eso fue un problema serio que creó allí. La iglesia tuvo que reunirse hasta que finalmente en un congreso se aprobó que bautizamos a los que quieren, a los que no quieren los aceptamos por profesión de fe. Pero siempre se fueron más a la inclinación de que tenían que bautizarse y no aceptarse por profesión de fe. Pero se hacían ambas cosas, pero era más rebautismo que otra cosa. Dice allí, esto es un subtítulo que dice aquí ahora, entra un nuevo párrafo. En el nuevo párrafo hay un subtítulo que dice: no ha de convertirse en una prueba para los nuevos creyentes. Observen ese segundo párrafo que está por aquí. Ven, este que está por aquí tiene un subtítulo arriba que no está marcado. Dice allí: el tema del bautismo por segunda vez debe ser manejado con gran cuidado. Y más adelante usted va a ver por qué dice ella que debe ser manejado con gran cuidado. Porque habían personas que cuando se estaban identificando con la fe adventista, esas personas fueron hostigados con el rebautismo, cuando había otra cosa más importante, que era que se cimentaran bien en la doctrina adventista antes de hostigarlo con el bendito rebautismo. Y hubieron personas que se fueron, se alejaron y nunca más volvieron. Como hoy en día también. Hoy en día le han cogido con el bendito bautismo y bautismar y sacar bautismo. Una persona va por primera vez a la iglesia y vuelve y lo bautizan, en violación a lo que dice el manual de la iglesia, contemplado en el don profético, que dice que una persona no debe ser bautizado sin antes haber dado fruto de arrepentimiento. Dar fruto de arrepentimiento implica que esa persona debe de haber tomado los principios de la iglesia adventista, debe haber sido miembro de escuela sabática, y después de haber dado fruto de arrepentimiento, si la iglesia considera que ha dado fruto de arrepentimiento, buen testimonio en la iglesia y en su sector donde vive, entonces puede ser bautizado. Pero ese requisito, ¿sabe qué cosa? Lo echaron a un lado. Lo mandaron no se sabe a dónde, donde usted piense, pero lo mandan a otro sitio, porque hoy en día no se cumple eso. Porque a ellos lo que les interesa es tener muchos feligreses que le aporten diezmos y ofrendas. Y los que son dirigentes de la iglesia saben que eso es así. Es tan así, ¿sabe qué pasó en el adventismo? Que hubieron pastores, cuando se vieron presionados, que le pusieron blanco de arma, ustedes tienen que conseguir tanto bautismo. ¿Sabe que hicieron muchos ministros que llegaron a bautizar muertos? Usted dirá, ¿cómo? Nelson Cuarto Ángel está exagerando. No. Buscaban tirilla y la llenaban de personas que ellos lo habían bautizado, y esas personas ya no existían porque estaban muertos, estaban sepultados en los cementerios, literalmente hablando. Y luego se descubrió eso y se dieron cuenta los dirigentes qué presión tan fuerte tenían esos pastores, que tuvieron que buscar tirillas falsas de personas que ya estaban enterrados, para que usted vea hasta dónde ha caído este asunto. Dice allí, vuelvo y repito, el tema del bautismo por segunda vez debe ser manejado con gran cuidado, después que se ha presentado la verdad sobre el asunto del sábado y otro punto importante de nuestra fe, y las almas manifiestan el valor moral para hacer su resolución en favor de la verdad, verán este asunto a la luz de la Biblia si están plenamente convertidos. Pero algunas personas han manejado estos problemas, ve que era un problema que se estaba dando en la iglesia, había un problema serio con este asunto del rebautismo. Dice aquí, pero algunas personas han manejado estos problemas en forma insensata, y Dios ha manifestado su reprobación sobre este asunto en muchas ocasiones. Ve, ya el Señor había mostrado qué cosa, su reprobación, así como Dios reprobó que Él no estaba de acuerdo con un nuevo rey, pero se lo aprobó, a pesar de que no estaba de acuerdo, por la insistencia del pueblo. Y estos ministros, yo no sé si fue que el diablo los cegó, yo no sé qué fue lo que pasó, pero ellos lo hicieron. Otros inconscientemente cayeron en esta misma cosa, influenciados quizás por otros, usados por el diablo, y también se pusieron a exigir el rebautismo
para personas creyentes de otra religión. No rebautismo para miembros de iglesia que habían caído en pecado intencional deliberado y se habían ido al mundo. No es de eso que está hablando este capítulo. Le hablamos porque Nelson Cuarto Ángel no habla disparate. Y no dejamos de hablarlo, pero para los que están perdidos y se están perdiendo. Como Jesús hablaba disparate, pero para quienes, para los fariseos, que ya estaban poseídos por el diablo. Los apóstoles hablaban disparate para quienes, para los que estaban perdidos. Pero la palabra de Jesús y los apóstoles no eran disparate para aquellos que se dejaban guiar por el Espíritu Santo y eran mansos y humildes. Así que Nelson Cuarto Ángel está en la misma situación. Pero continuamos. Dice allí, los que colocan este tema del segundo bautismo en primera línea, haciéndolo algo de tanta importancia como la cuestión del sábado, no están dejando la impresión correcta sobre la mente ni presentando en forma adecuada el tema. Se necesita gran discriminación para presentar las verdades relacionadas con el sábado, manejando correctamente la palabra, dando a cada uno la porción de alimento a su debido tiempo. Ahora escuchen esta parte que está muy interesante que viene ahora. Los que levantan la cruz del sábado tienen una tremenda batalla que librar contra el yo y contra los intereses egoístas que se interpondrían entre sus almas y Dios. O sea, para un evangélico que está acostumbrado a vivir en cuanto a una vida igual que la del mundo, con no trabajar, con no observar el sábado como día de reposo, aceptar esa fe, tener que decir, trabaja en sábado, abandonar el trabajo por el sábado, el tener que someterse a eso, es una lucha fuerte porque es un estilo de vida. Cambiar un estilo de vida de no sábado para un estilo de vida sábado no era fácil. En este contexto es que se está hablando esto. Dice allí, vuelvo y repito, los que levantan la cruz estoy en la página 274. Los que levantan la cruz del sábado tienen una tremenda batalla que librar contra el yo y contra los intereses egoístas que se interponen entre sus almas y Dios. Luego, cuando han dado este gran paso y sus pies han sido colocados sobre la plataforma de la verdad eterna, deben tener tiempo para acostumbrarse a su nueva posición y no ser apremiados sobre el asunto del segundo bautismo. ¿Está mirando? Se está hablando de un segundo bautismo, que un segundo bautismo es un rebautismo, pero un segundo bautismo para creyentes de otra iglesia, no un segundo bautismo para miembros de la iglesia adventista que recaen. Este rebautismo no era para miembros, para personas que eran miembros, habían sido miembros de la iglesia adventista. No es para eso. Tengan eso claro, porque es el rebautismo para personas que ya fueron de la iglesia, que conocieron la fe y apostataron. Esos rebautismos son inventos del diablo, no son aprobados por Dios. El que Dios aprobó y no muy a gusto fue el rebautismo para otro creyente, no para miembros de iglesia que apostatan de la fe. ¿Por qué? Porque es que ya no hay más sangre disponible para eso. Por eso dice Hebreos 26 que no hay más sacrificio por sus pecados, que es imposible ser renovado para arrepentimiento. Dice Pablo que mejor hubiese sido no haber nacido. Ezequiel, Dios les reveló que dile al justo que no peque, porque si peca en su pecado morirá. Por eso Jehová dice que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Él dice en número 14-18, yo no tendré por inocente al culpable. Por eso es que la ley de Dios es inmutable. La ley de Dios no perdona pecado, porque por los pecados nuestros antes de nuestra conversión pagó Cristo. Los pecados nuestros después de nuestra conversión, si son por ignorancia o equivocación, paga el diablo, y si son intencionados o deliberados, no paga ni Cristo ni el diablo, paga el individuo con su vida. ¿Están entendiendo la idea? Los ministros, el diablo, los ministros, lo podrán aceptarlo nuevamente, la iglesia lo puede renovar y se van a quedar con su nombre inscrito en los libros de la iglesia, pero no en el libro de la vida. ¿Está entendiendo? Esto no es fácil. Dice aquí, nadie debe llegar a ser una conciencia para otro o instarlo y presionarlo para que se bautice por segunda vez. Oigan el problema serio que tenía. Miren cómo la sierva de Dios le está hablándole al ministerio, porque ese ministerio, pastores y ancianos, va dirigido este mensaje. Nadie debe convertirse en conciencia. Y está hablando del problema que estaba pasando en aquel entonces, que hoy en día todavía se quieren estar presionando a la persona para que se bauticen. Y usted ve que hay personas, miren, en mi experiencia en el adventismo, yo he visto personas que lo metían a las aguas bautismales y nada más fueron una vez a la iglesia y fue ese día que se bautizaron, porque le cogieron con el bendito bautismo y el bautismo y el bautismo y el bautismo, y para quitárselo de encima fueron y se bautizaron para salir de ellos. Usted está mirando lo terrible que es eso. Y otros que fueron a una campaña, la misma campaña lo bautizaron, sin ellos pedir ni de sentir el deseo y sin saber lo que estaban haciendo, y lo bautizaron para después entonces irse y no volvieron más. Eso es terrible.
Señores, miren, eso da ganas de llorar lo que está pasando. Preste atención porque lo que estamos tratando aquí es algo serio. Porque estos pastores han sido iluminados, tienen mucha luz y son expertos engañando a los ignorantes. Yo he dicho que los pastores, los teólogos y doctores, ellos brillan, pero ellos brillan ante los ignorantes. Y mientras mayor ignorancia hay en la iglesia y más ignorantes hay, ellos brillan más. ¿Está entendiendo? Mientras más ignorantes en la iglesia, más ellos brillan. Que crezca la iglesia, que se deje guiar por el Espíritu Santo y usted verá que el brillo de ellos se opacará. Pero hoy en día está pasando en el adventismo lo que estaba pasando en el protestantismo. Ah, no, lo que diga el pastor, eso es lo que va. Mira, la Biblia dice que el que pecó deliberadamente no es más sacrificio por su pecado. Ay, sí, dame ver. Ay, sí, la Biblia lo dice, pero dame ver qué dice el pastor. Lo que el pastor diga, eso es lo que va. Ah, sí. Ah, no, el pastor dijo que yo tengo 1 Juan 2:1. Ah, no, lo que pasa es que ese pastor es loco. Ese pastor es loco, usado por el diablo. No importa que llame ese doctor, erudito. ¿Por qué? Porque la promesa en 1 Juan 2:1, Juan está hablando para el que peca por ignorancia y Pablo está hablando para el que peca intencionalmente. Un profeta no está en contra de otro profeta. Juan no está en contra de Pablo, ni Pablo en contra de quién, de Juan. Ellos están hablando de cosas diferentes. Y Juan lo especifica en su carta en la parte final. Pero continuamos. 2.74, continuamos. Este es un tema acerca del cual cada individuo debe decidir concienzudamente en el temor de Dios. Ese tema de ser debe ser presentado cuidadosamente con espíritu de ternura y amor. Ya usted sabe cuál tema, ¿verdad? El del nuevo bautismo para el creyente de otra iglesia. Además, el deber de instar pertenece no a uno, sino a Dios. Da a Dios una oportunidad de obrar con su Santo Espíritu sobre la mente. O sea, dejen de estar hostigando. Y esté satisfecho de dar ese paso avanzado. No se permitirá que sobrevenga nunca el espíritu de controversia y contención sobre este asunto. No quité la obra del Señor de su mano para ponerla en la mano vuestra. Están mirando, ay, esto es terrible. El Señor está diciendo, la sierva de Dios está diciendo, no quiten la obra del Espíritu Santo, la obra del Señor, para ustedes ponerla en su mano. No, la iglesia y los ministros tienen que trabajar de la mano con el Espíritu. No el Espíritu que tiene que trabajar de la mano con los pastores. No. Es los pastores de la mano con el Espíritu. Ese es el punto. Ustedes no ven que los sacerdotes, los fariseos y todo eso querían que Cristo trabajara de la mano con ellos. Cristo no. Ustedes tienen que trabajar de la mano conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Yo estoy guiado por el Espíritu Santo. Y si yo soy guiado por el Espíritu Santo, ustedes tienen que decir conmigo a trabajar de la mano con el Espíritu Santo. Pero ellos querían que fuera el Espíritu Santo que trabajara de la mano con ellos. Este es el problema que está pasando aquí. Es terrible. Dice allí. No quité la obra del Señor de su mano para ponerla en las manos vuestras. Si se trata debidamente con los que con toda conciencia han hecho su resolución en favor de los mandamientos de Dios, aceptarán toda verdad esencial, pero se necesitará sabiduría para tratar con la mente humana. Algunos necesitarán más tiempo que otros para ver y comprender algunas verdades con esa. Esto será especialmente cierto con respecto al asunto del nuevo bautismo. Pero hay una mano divina que lo conduce. Un espíritu divino impresiona sus corazones y ellos sabrán qué deben de hacer y lo harán. Oye, es fuerte la represión que Dios le está dándole al ministerio y a los dirigentes de la iglesia por estar hostigando a los creyentes de otra fe para que se bautizaran cuando había otra cosa más importante. Estar sólido y estar bien fundamentado en la palabra de Dios. Ninguno de nuestros celosos hermanos de a este asunto más importancia que la que tiene. Estarán en peligro de anticiparse al Señor, erigiendo para otros pruebas que el Señor no ha ordenado que establecieran. Ay, mi madre. Oye, están ordenando pruebas que Dios no había ordenado que establecieran, porque Dios no lo mandó a ellos darle un rebautismo o un segundo bautismo a los creyentes de otra fe. El propósito de Dios era que lo aceptaran por profesión de fe. Bueno, pues esto es terrible. Atienda, porque quiero que sepa que por estos medios de la verdad del cuarto ángel no hablamos disparate. No hablamos disparate. El rebautismo para los que son miembros de iglesia y apostatan de la verdad es un rebautismo de inversión diabólica. Y el rebautismo que Dios aprobó fue el rebautismo para personas que no habían sido miembros de la iglesia adventista. No rebautismo para personas que habían sido miembros de la iglesia adventista.
el rebautismo para miembros que habían sido de la iglesia adventista, que está contemplado en el manual, es de invento del diablo a través de los ministros. Eso es terrible. Lo hablo claro, así, porque eso es la realidad. Porque esos bautismos que se hacen para personas que eran miembros de la iglesia y se fueron al mundo, toman los textos bíblicos que son para el pecador, que no había sido justificado, y se lo aplican a los ya justificados y vuelven hacia atrás, pasando por alto las verdades bíblicas que son para los ya justificados con sus resultados y vuelven hacia atrás. Bueno, vamos a ver, dice allí: no es la obra de ninguno de vuestros maestros instar a alguien a bautizarse de nuevo. Oiga bien, es problema de ellos presentar los grandes principios de las verdades bíblicas, especialmente es el caso con respecto al nuevo bautismo. Permitir pues que Dios haga la obra que convence la mente y el corazón. Toda alma honrada que acepta el sábado del cuarto mandamiento verá y comprenderá su deber a su debido tiempo. Es bueno que ustedes capten esta parte para que ustedes vean que el contexto de este rebautismo se está tratando de un problema de gente que no tienen la verdad del sábado, entre otras doctrinas, y la aceptan en la fe adventista. Vuelvo y repito: toda alma honrada que acepta el sábado del cuarto mandamiento verá y comprenderá su deber a su debido tiempo, pero exigirá tiempo en el caso de algunos. No es un asunto que haya de ser presentado como una exigencia para los recién venidos a la verdad. Oiga bien, sino que este tema obrará como una levadura. El proceso será lento y silencioso, pero hará su obra. Si vuestros hermanos que ministran no son demasiado rápidos y echan a perder el propósito de Dios. Los que por mucho tiempo han considerado ese tema, lo ven completamente claro. ¿Cuál es el tema? La verdad del sábado. La verdad del sábado para los adventistas están completamente claros, pero no es fácil para una persona de otra denominación poder aceptar claramente, especialmente en los tiempos del NY, que como estaba esa situación allá. Y aquí el NY dice: no, para nosotros no puede resultar claro, pero para otros no es tan claro como nosotros. No es lo mismo para nosotros, que hemos sido nacidos, criados y estamos fundamentados en esa fe, a otros que no. Sigue insistiendo: dejen de estar hostigando a la persona para que se rebauticen o para que reciban el nuevo bautismo. Aquí se llama el nuevo bautismo. Ese nuevo bautismo es que se llama rebautismo, que son los de otra fe. Dice allí, vuelvo y repito: los que por mucho tiempo han considerado este tema lo ven completamente claro y piensan que todo lo demás deben verlo exactamente como ellos lo ven. No consideran que para los recién venidos a la fe, ese asunto significa, en apariencia, negar toda su experiencia religiosa anterior. Gloria a Dios. Eso para que usted vea que se está hablando de quién, de personas que no eran miembros de la iglesia adventista, el rebautismo. No es para ellos. No es para personas que eran miembros de la iglesia adventista y se fueron para el mundo. Mire cómo dice aquí, voy a repetirlo para que usted vea. Porque estos teólogos, estos pastores corruptos, impíos y mundanos, que lo que quieren llenar la iglesia de impíos y mundanos, y que le dan hasta 8 bautismos a una misma persona. Oye, usted ve que yo menciono mucho la palabra 8 porque yo me sorprendí cuando se publicó un caso de una persona que había recibido 7 bautismos, y me parece, si mal no me equivoco, que fue Bullón. Usted sabe cómo es Bullón con su tema. Los temas de Bullón son muy buenos porque son cristocéntricos. Los temas de Bullón son para personas que no han experimentado la conversión. Los temas de Bullón no son para personas que ya han casado la madurez y que ya tienen el bautismo del agua y del Espíritu Santo. No, los temas de Bullón son para personas que no han tenido un encuentro con Cristo. Y Bullón, con su estilo de predicación, le dijo: no, denle, sí, aprobó eso, y porque había un problema si le daban el otro bautismo o no, y decidieron darle el 8º bautismo. No estoy hablando en los tiempos del NY, estoy hablándole ahora, porque usted sabe que Bullón no es los tiempos del NY, es de ahora. Bueno, dice allí: no consideran que para los recién venidos a la fe, ese asunto significa significa en apariencia negar su experiencia religiosa anterior. O sea, no es fácil cambiar de doctrina a otra. Sean pacientes, el Señor, Dios le está diciendo a través de la profeta. ¿Usted cree que la lucha era fácil para Dios y la profeta con estos ministros haciendo una obra que no era guiado por el Espíritu Santo? Si hubiera sido guiado por el Espíritu Santo, no reciben tanta represión y tantos consejos para que dejen tranquilos a esos nuevos creyentes, porque no era fácil cambiar de fe. Bueno, dice allí: pero a su debido tiempo llegarán a considerar el asunto de una manera diferente. A medida que la verdad se va desarrollando en forma constante ante su mente, verán cuáles son los pasos que han de ser tomados.
Nueva luz se proyectará sobre el sendero de ellos y el Espíritu de Dios trabajará en su mente. Si los hombres no interfieren en la obra y tratan de forzarla a ocupar las posiciones que ellos piensan que son la verdad. ¿Están mirando? Wow. Estamos casi concluyendo. No se me cansen. Dice allí, pero esto está interesante. Yo creo que no se me va a cansar. Solamente personas indiferentes que no aman la verdad y que le da lo mismo una cosa como la otra se puede cansar de esto. Así que yo sé que usted no se va a cansar si es de lo bueno y es guiado por el Espíritu Santo. Pero ya estamos concluyendo. Dice allí, ahora pues, entiéndase claramente que de vez en cuando, a lo largo de toda nuestra experiencia, Dios ha advertido a nuestros hermanos que deben ser cuidadosos al tratar el tema del nuevo bautismo. O escuchen lo que dice aquí. Nuestro buen hermano, raya, puede ser un Juan, un Pedro, el que usted quiera, pero aquí hay raya. Entre otros, dice aquí, nuestro buen hermano y varios otros de nuestros pastores, según se me mostró, escuche esto, según se me mostró, estaban cometiendo un error en algún aspecto de su actuación al darle prioridad a este asunto del nuevo bautismo y hacer de él una prueba de discipulado. Estaban cometiendo un error en querer hacer del nuevo bautismo una prueba de discipulado. No, si usted no se bautiza, no puede ser miembro de esta iglesia. Eso es como la reforma. En la reforma, para tú ser miembro de la reforma, no te acepta el bautismo en la iglesia adventista. Y la reforma tiene dos iglesias, hay dos reformas. Y la reforma te rechaza el bautismo de la otra reforma cuando son los mismos principios para ser miembro de otra reforma. Ese no es el propósito de Dios. Si usted recibió el bautismo correcto del agua y del Espíritu y usted fue fiel a lo que usted tenía, traer salud en esa iglesia, pero luego usted comprendió que la otra iglesia se adapta más a los principios bíblicos que usted quiere hacer, tiene que aceptarlo por profesión de fe. No, pero el orgullo no le permite reconocer el bautismo de la otra iglesia que fue correctamente. Porque si hablamos con un bautismo católico, no, vamos a bautizarlo porque ese nunca ha sido bautizado conforme al bautismo que está indicado en la Biblia. Pero el bautismo que da la iglesia adventista, el bautismo que da la iglesia evangélica, el bautismo que da los mormones, todo ese bautismo es el bautismo correcto. Lo que no es correcto es la doctrina. Eso no es correcto. Por eso se deja conciencia, porque si la persona dice, no, yo necesito ser bautizado porque me bauticé en una iglesia con doctrina incorrecta, pues déle el bautismo. Pero si hay uno que dice, yo me bauticé en una iglesia, no tenía la doctrina correcta, pero yo soy sincero y la Biblia dice que es un bautismo, y si la Biblia dice un bautismo, yo no voy a aceptar más de un bautismo, yo creo que me acepte por profesión de fe. Sí, recibió el bautismo correcto, aunque sea doctrina falsa, pero como él estaba en pecado inconsciente, pues entonces acéptese por profesión de fe. ¿Entiende la idea? Y si le van a dar el rebautismo, pues está bien, denle el rebautismo si es lo que quieren persistir en eso. Pero recuerde que es para creyentes de otra iglesia el rebautismo. El rebautismo es para personas que no habían sido nunca miembros de la iglesia adventista, porque los rebautismos para los que habían sido miembros de la iglesia adventista, o los rebautismos que es para personas que han sido miembros de X iglesia y se van al mundo y vuelven y lo bautizan en la misma iglesia, esos rebautismos de personas que eran miembros de la iglesia no son bíblicos, ni tienen apoyo divino. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 6, 4 hasta el 9, dice allí que en el bautismo nosotros morimos juntamente con Cristo y resucitamos nuevamente con Cristo. Y si usted da un rebautismo, ¿con quién muere y resucita esa persona? Ese va a resucitar con el otro Cristo. Va a morir y resucitar con el otro Cristo. ¿Cuál es ese? El Cristo del diablo. Usted sabía que hay un Cristo, porque yo le he dicho a usted que el diablo ha falsificado todo. Hay un Cristo de Dios y un Cristo del diablo. Sí, la Biblia la presenta porque hay otro Jesús y otro Cristo. Vamos a ver si es 2 de Corintios que aparece esto. Ajá, mira aquí lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11, verso 4. Porque si alguno viene proclamándole otro Jesús que no hemos proclamado, o si reciben otro espíritu que no habían recibido, o otro evangelio que no habían aceptado, ustedes bien podrían haberlo sido convencidos. La Biblia dice que Cristo murió una vez para siempre. Y si a usted le están dando un rebautismo, están dándole un bautismo por un Cristo que muere 2 veces y resucita 2 veces. Pero eso no es el Cristo que yo le sirvo y el Cristo que está contemplado. Y están pasando por encima a Hebreos 10:26 hasta el 31, Hebreos 6:4-6, 10:26, 2 de Pedro, y todas las verdades bíblicas que no quiero, ¿verdad?, saturarlo, repetirle tanto, y que están establecidos ahí. Bueno, estamos concluyendo, vamos hacia adelante, vamos a avanzar. Después de que la sierva de Dios dice, al darle prioridad a este asunto del nuevo bautismo y al hacer de él una prueba de discipulado, esa no es la forma en que ese tema debe ser tratado.
Es algo que debe ser presentado como un gran privilegio y una bendición. Y todos los que son bautizados de nuevo, si tienen ideas correctas sobre el tema, ¿cuál es el tema? El sábado, la no inmortalidad del alma, etcétera, etcétera. De eso que está hablando ella. No está hablando de personas que ya conocían la doctrina, hicieron una profesión de fe ante los mundanos y los miembros de iglesia y volvieron hacia atrás. No es de eso que está hablando. Bueno, esta no es la forma en que este tema debe ser tratado. Es algo que debe ser presentado como un gran privilegio y una bendición. Y todos los que son bautizados de nuevo, si tienen idea correcta sobre el tema, así lo considerarán. Esos nuevos hermanos no han estado conduciendo a los recién venidos a la fe paso a paso, con cuidado y vigilancia. Y el resultado fue que algunos fueron desviados de la verdad cuando un poco de tiempo y ternura y un trato cuidadoso con ellos hubiera evitado todos esos tristes resultados. Aquí concluimos. Así que usted puede concluir, esto es el capítulo completo, que habla con el rebautismo, donde se habla de la reconversión y el segundo bautismo de los adventistas del séptimo día. Ese segundo bautismo de los adventistas del séptimo día, de aquel entonces, está dentro de ese contexto, está hablando acerca del bautismo, del rebautismo que no es rebautismo. Es un rebautismo porque eran miembros de otra iglesia que pasan a otra iglesia. Es un rebautismo por eso. Y no es un rebautismo porque esas personas nunca habían sido miembros de la iglesia adventista y se habían apartado de la fe para volver a ser bautizados. Así que, mis queridos y apreciados amigos, yo espero que Dios me le pueda bendecir grandemente. Recuerde, Dios tiene un plan de redención, un plan de salvación, el cual en ese plan de redención está contemplado que Cristo muere por los pecados de los hombres antes de su conversión y no por los pecados de los hombres después de su conversión. Es bueno que usted entienda que por los pecados de los hombres después de su conversión, si son por ignorancia o equivocación, se le imputan al diablo, y si son deliberados o intencional, no se le imputan ni a Cristo ni al diablo y tienen que pagar los individuos. No se olvide que los teólogos que aplican el rebautismo para personas que eran miembros de la iglesia y volvieron hacia atrás, no tienen base bíblica, solamente buscan un solo texto bíblico y fuera de contexto, porque no tiene que ver ni siquiera con personas que estaban en apostasía ni estaban en pecado intencional. Esto es bueno que lo sepan todos los teólogos adventistas y no adventistas. Ustedes cometen un error en realizar prácticas sin un fundamento bíblico y tomando un solo texto bíblico, cuando ninguna doctrina se fundamenta en un solo texto bíblico, sino que la doctrina tiene que estar fundamentada a la ley del testimonio, porque la Biblia dice que el testimonio de uno no es válido sino el de dos, y no se puede tomar uno y fuera de contexto. Haciendo la invitación, mi amigo, entienda, tome la Biblia nuevamente, escudriña las Escrituras y se va a dar cuenta que en la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, no se va a encontrar un solo caso de personas como individuo o grupo que fueron justificados dos veces por un mismo pecado. ¿Por qué? Porque Dios no cambia su ley y la gracia de Dios no tiene límite para el fiel, pero sí para los transgresores. Concluyo haciendo un llamado. Si usted, mi amigo, no conocía esta verdad y había recibido 2, 3, 4, hasta 8 bautismos, pero no conocía esta verdad, aférrese como Jacob del Ángel a la promesa de Juan 8:32 que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dígale: Señor, perdóname porque yo no conocía esta verdad. Perdóname, Señor, porque yo no sabía que la sangre de Cristo tan solamente cubre mi pecado antes de mi conversión y no los pecados míos después de mi conversión, y que por los pecados míos después de mi conversión se le imputan al diablo, según está ejemplificado en Levítico capítulo 16, 8 al 10, donde el macho cabrío que es sacrificado representa a Cristo, quien paga por los pecados nuestros antes de nuestra conversión, y el macho cabrío llamado a sacer representa a Satanás, quien paga por los pecados de ignorancia del pueblo, y cuando son intencionados son borrados del pueblo y sacados del campamento. Así usted dice: Señor, perdóname porque yo no sabía eso, y afianzado de que usted no conocía esta verdad y que el Señor va a tomar tu pecado como un pecado de ignorancia porque tú no conocías esta verdad, no importa que sea intencionado o deliberado, el Señor va a tomarlo como un pecado de ignorancia, va a hacer un nuevo pacto contigo, y afianzado en tu primer bautismo, que es el que dio a prueba único, entonces el Señor te concederá una oportunidad, pero hay de ti si vuelve a recaer. No te lleve de lo que están enseñando los pastores de esos rebautismos, porque esos rebautismos para miembros de iglesia que vuelven a apostar la fe son rebautismos que solo ha inventado el diablo, porque no tiene aprobación divina ni en la Biblia ni en el don profético, porque el rebautismo del don profético era para personas, como ya lo comprobamos, con la lectura y la Biblia,
que eran para personas que eran de otra fe, que habían aceptado a Cristo Jesús y no estaban en pecado intencional. Y el libro dice claramente en la introducción del rebautismo que el rebautismo, el segundo bautismo o el nuevo bautismo, que tiene varios nombres, le llaman rebautismo, segundo bautismo o nuevo bautismo, tiene esos tres nombres, era para personas que estaban en pecado inconscientemente. Así mismo lo expresa la sierva de Dios. Así que Dios te guarde, será hasta la próxima. Le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel. Firme y hacia adelante. No se olvide que el que persevere hasta el fin, este será salvo. No se olvide también de suscribirse si es de aquello que no se ha suscrito. Recuerde que usted fue llamado para ser atalaya y por lo tanto tiene el deber de compartir para advertir a otros. Porque si otros se pierden por falta de esta luz, la sangre de ellos caerá sobre usted. Y esto no es manipulación, esto es una realidad. La palabra de Dios dice, yo te he puesto como atalaya en la casa de Israel. Y Dios lo puso a usted para que usted reciba la verdad, viva conforme a la luz, a la verdad, y para que proclame esta verdad y la comparta. Bendiciones y será hasta la próxima. Bye.